Vamos a empezar con una introducción al profetismo. Antes de estar revisando esa interacción entre reyes y profetas, de los cuales ustedes hicieron un trabajo, bueno, la próxima semana ya empezamos a revisar ese trabajo que hicieron. Hoy queremos ver una introducción al profetismo. ¿Por qué? Bueno, ahorita precisamente vamos a darnos cuenta el por qué es importante esta introducción, ¿sí? Entonces, hablamos del profetismo. ¿Por qué el profetismo? Porque, bueno, en las Escrituras encontramos los profetas. Tenemos que entender qué son los profetas, por qué existen, para qué existen, y aclarar algunos conceptos en cuanto a la profecía. Habitualmente se considera un profeta, digo habitualmente y de manera común, aquel que predice el futuro. Y cuando vamos a las Escrituras nos encontramos con un aspecto totalmente distinto. Puede que predizca el futuro, anticipe el futuro, pero no es lo más importante, no es lo más relevante, ¿sí? Lo más relevante del profeta es que habla de parte de Dios. Dentro de lo que habla hay advertencia, y es ahí donde viene el anticipo, lo que viene en el futuro, ¿sí? Pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que está hablando de parte de Dios. Entonces, ojo con eso, y es parte de lo que tenemos que aclarar. Entonces, vamos a empezar. ¿Y por qué no surge aquí? Pues de la llamada. Bien, hablemos de sus orígenes. Primero que nada, hablemos de sus orígenes. El profeta nos dice Deuteronomio 18:18, ¿sí? Dice, profeta, esas son palabras de Dios que da Moisés para que se las dé a Israel. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Lo que yo le mandaré, o mandaré. No lleva acento, mandaré. Entonces, ¿qué es un profeta? Nos lo está diciendo aquí de una manera muy, muy clara, ¿sí? Entonces, ese es el origen. Dios es el origen. Dios es quien inicia esta función de la profecía, el profetismo. Y vamos a ver si la definición, este mismo texto nos da la definición. Dice, profeta les levantaré. En primer término, esta expresión nos está diciendo que el profeta es una persona que ha sido llamada por Dios, ¿sí? O sea, no puede una persona por sí misma, por sus propias facultades, por su propia iniciativa, declararse un profeta, ¿sí? El profeta está íntimamente relacionado con Dios y además debe de ser llamado por Dios. Entonces, un profeta es una persona que ha sido llamada por Dios. Pero hay una aclaración muy importante aquí. Dice, de en medio de sus hermanos. Voy a levantar de en medio de sus hermanos. Entonces, es una persona como cualquier otra persona, ¿sí? De hecho, lo menciona ahí, como tú. Hace la referencia, como tú. Es parte del pueblo, ¿sí? Es parte del pueblo. Y eso es muy importante cuando estamos considerando aquí el asunto de los ministerios, de los profetas, de los pastores, del líder, que a final de cuentas es un ser humano como cualquier otro. Moisés tuvo broncas y conocemos su historia, ¿sí? Cómo de repente se desesperaba, cómo de repente no sabía qué hacer, cómo de repente no sabía cómo manejar a aquel pueblo. O sea, cómo incluso igual ponía pretextos. Dios le está llamando y dijo, yo ni sé hablar, ¿sí? Yo ni siquiera sé hablar. Entonces es un ser humano como cualquier otro. Santiago nos dice acerca de Elías, y considerando que Elías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más se recuerda, ¿no? por el enfrentamiento con los profetas de Baal. ¿Y qué nos dice Santiago acerca de él? Que era un hombre, ¿se acuerdan de Santiago? Sujeto a pasiones. ¿Y a qué se refiere? Pues que era un ser humano con debilidades. ¿Qué pasó con Elías? Sí, se enfrenta al rey, se enfrenta a los profetas de Baal, pero
Cuando Jezabel se levanta y le dice, como tú has hecho con ellos, yo voy a hacer contigo, es un hombre que tiene miedo. ¿Sí? Se pudo enfrentar a los profetas de Baal, pero no pudo enfrentarse a Jezabel. Entonces, prefiere huir. Sale, escuche. Es un hombre que tiene miedo. Pero además, en esa huida, nos cuentan las escrituras que se deprime. ¿Sí? Quiere morirse. Quiere morirse. Y él le dice a Dios, ¿por qué? Se siente solo. Cuando Dios viene a su encuentro y le cuestiona qué está haciendo ahí, él dice, es que soy el único que queda. Se siente solo, se siente abandonado, siente que no puede hacer absolutamente nada. Entonces es un hombre sujeto a pasiones. Y como él, todos los demás. Con broncas, como todos los demás. Vamos a encontrar a un profeta más adelante al cual le ponen el cuerno. O sea, es un hombre con broncas familiares también. ¿Sí? O sea, no solo es un hombre con todas las características de ser humano, es decir, que se cansa, es decir, que tiene hambre, es decir, Elías tuvo hambre, no, bueno, todos tuvieron hambre, pero a Elías le provee Dios, que sufre como todos y que tiene las mismas broncas que todos, incluso problemas familiares. Entonces, nos dicen las escrituras que un profeta es una persona que ha sido llamada por Dios, pero es un ser humano como todos los demás. ¿Qué lo hace distinto? Porque lo menciona el mismo texto. Dice, levantaré, es decir, ¿qué es lo que lo hace distinto? Uno, que Dios lo ha llamado. Y dos, que su tarea es dar la palabra de Dios. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandara. Ese es un profeta, es la definición de un profeta. Una persona llamada por Dios, ¿sí? Como todas las demás, que tiene las mismas características que todos los demás, pero que ha sido llamado por Dios para dar el mensaje de Dios, el mensaje divino. Esto es lo relevante de un profeta, que habla de parte de Dios, no que predice. No, eso no es lo importante, porque esas predicciones son advertencias que incluso pueden cambiar. Más adelante vamos a llegar a Jonás. El mensaje de Jonás ni siquiera es un llamado al arrepentimiento, porque él no quiere que se arrepienta, no porque Dios no quiere que se arrepienta. El mensaje de Jonás es muy concreto. De aquí a 3 días, de aquí a 40 días, Dios destruirá esta ciudad. Ese es su mensaje, muy concreto, muy escueto. Dios va a destruir esta ciudad. Pero resulta que el pueblo se arrepiente. Nínive se arrepiente. ¿Y qué es lo que pasa? Dios no destruye la ciudad. Y el reclamo de Jonás es: yo sabía, por eso no quería venir. Yo sabía que tú nos ibas a perdonar. ¿Qué pasó? ¿Falló la profecía? No falló la profecía. La profecía se cumplió, porque el propósito de la profecía era el arrepentimiento, no la destrucción. La destrucción es lo que va a venir si ustedes siguen por ese mal camino. Entonces, ese aviso del futuro es una advertencia, no es lo que va a pasar, cueste lo que cueste, o a toda costa, o inevitablemente. No, eso no es así. Entonces, ojo con esos conceptos de profecía. Por el otro lado, ¿qué pasó? Tal vez. Hablamos de la historia del profetismo como antecedentes. Como antecedentes nos encontramos con que Abraham es llamado, aparece en las escrituras como el primer profeta, en palabras de Dios. Génesis 27, podemos leerlas, por favor. Vamos a tratar de hacer esto un poquito ágil. A ver, hermana, ¿sí trae su Biblia? Está por aquí. Sí, allá. Acá está. Pero bueno, es lo que se lo dan. Hermana Shayit, usted puede leer Génesis 27, hermana Agustina, Éxodo 7:1 y... Discúlpame. Nancy, no te espantes, se me olvidan todos los nombres.
O sea, eso, no te sientas mal por eso, así soy. Números 11:29. A veces está. ¿Cómo te llamas? Números 11:29 y 12:6. Vamos despacio, uno por uno. Hermana Chayito, ¿lo tiene? Sí. 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Muy bien. Abraham es declarado por Dios como profeta. Cuando en aquella ocasión a Abraham se le ocurrió negar que su esposa, que Sara es su esposa, ¿sí? Entonces tiene que venir Dios a hablar con el rey y decirle, regrésala porque resulta que es la esposa. Y él es profeta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es profeta? Porque él viene en representación de Dios. Él va a hablar de parte de Dios. Entonces es una declaración ahí interesante, tocante a Abraham, que más que nada está hablando de una relación con Dios. Sí, una relación con Dios. Dios viene y habla con él de una manera personal. Moisés, Éxodo 7:1, Aarón es declarado profeta de Moisés. Hermana Agustina. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, tu hermano Aarón será tu profeta. No. Aarón es declarado profeta de Moisés. ¿Por qué? ¿Cómo es que es declarado profeta? Bueno, lo que pasa es que Moisés es lo que está diciendo. ¿Sí? Moisés está diciendo, es que yo no sé hablar. ¿Cómo voy a venir yo y voy a hablar si yo no sé? Ah, muy bien, tú no sabes. Él va a hablar por ti. ¿Sí? Él va a hablar por ti. Lo que significa que Moisés tenía que decirle a Aarón, esto es lo que vas a decir. ¿Sí? Fungía como su intérprete en un momento dado. Entonces, él va a ser tu profeta. Y nuevamente, estamos hablando de la función del profeta. ¿Qué es el profeta? Uno que habla de parte de otro. ¿Sí? De parte de otro. Y también el número 11:26. 11:29, hermana Nancy, ahora sí. Sí. Y Moisés le respondió: ¿Tienes celos de mí? Ojalá te recuerden de tu hermano. Pues no veo. Ojalá te recuerden de Jehová, pues que fuese profeta. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre él. Muy bien. Entonces, aquí tenemos aquella ocasión en que Moisés le dice a Dios, oye, es mucha la chapa, es mucho el trabajo, y Dios le dice, muy bien, escoge 70 varones, llámalos, convócalos afuera, porque ellos van a ayudar. ¿Y qué es lo que hace? Viene el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos empiezan a profetizar. ¿A qué? A hablar de parte de Dios. Resulta que hay uno que se ha quedado en el campamento. Josué lo escucha y dice, caramba, hay uno acá que está fuera del redil. Va con Moisés y dice, oye, están hablando. Ya quisiera yo que hablaran todos. Así yo no tenía tanta chamba. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro antecedente. Es Dios quien llama, es Dios quien habla, y la clave es que hablan la palabra de Dios. ¿Sí? Y 12:6 nos habla acerca de las formas de revelación. Sí. Y él dijo, ahorita oigan mis palabras, cuando haya juicio, profeta de aclaración en el cielo, el juicio hablaré con él. Muy bien. En esta otra ocasión nos encontramos con que Aarón y María están reclamando, y ellos dicen, nosotros somos tan importantes o incluso más importantes que Moisés. Y entonces Dios les tiene que llamar y decirles, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Aquí yo soy el que decide. Yo voy a hablar por Moisés cara a cara.
Cuando yo llame a otro profeta, voy a hablar con él en visiones y en sueños. Pero con Moisés voy a hablar cara a cara. ¿Sí? Y aquí nos está hablando de las formas en las que Dios habla. Dios habla, obviamente, por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero puede hablar en visiones, puede hablar en sueños, o podía hablar, luego podemos hablar de eso, ¿no? Más adelante. En visiones, en sueños, o a través de las experiencias. Yo puse estas imágenes aquí con esta intención, ¿no? Porque aquí pues podemos ver una visión, alguien estaba viendo algo, Dios hacía que viera algo. Por otro lado, entre sueños, y lo pongo así medio brumoso, porque así son los sueños, ¿no? Como que a veces recordamos unas cosas, otras las olvidamos. Y la otra, las experiencias, ¿sí? Lo que se está viviendo. En una ocasión va Jeremías y a la casa del alfarero, y ahí ve al alfarero trabajar con el barro, y entonces le viene una revelación. Así está haciendo Dios con nosotros. Nosotros somos ese barro que está siendo formado. Entonces Dios puede hablar a través de las experiencias diarias. De los fenómenos, vamos a ver más adelante, en Joel, en el caso de Joel, hay una plaga de langostas. Y Dios habla a través de esa plaga de langostas a Joel. Y Joel entonces usa esa plaga, ese fenómeno natural, ¿sí? Para hablar al pueblo. Entonces, Dios puede usar muchas maneras para mostrarse, para manifestarse y dar su mensaje a los profetas y que estos a su vez lo transmitan al pueblo. Eso nada más como antecedentes. Abraham es declarado como un profeta. En esos términos sería el primer profeta que aparece en el Antiguo Testamento. Está el ejemplo claro de que hay profetas de hombres, porque son personas que hablan de parte de otra persona, caso de Aarón, y que es Dios quien revela lo que se ha de comunicar a través de su espíritu, a través de sueños, a través de visiones, a través de la experiencia diaria. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Muy bien. Historia del profetismo, ¿sí? Ya sabemos que hay antecedentes, ¿sí? Pero la institución oficial viene de Deuteronomio 18:18. Aparece incluso en Deuteronomio 12:13, se menciona aquí el asunto de los profetas. Pero me parece esta declaración el punto clave, ¿sí? Es Dios quien instituye el profetismo. Dios hace la promesa de que siempre habrá, ¿sí? Siempre habrá un profeta en Israel que dé la palabra de Dios. Y este ejercicio que vamos a empezar a hacer a partir de la próxima semana, de ir revisando los reyes y los profetas, es para recalcar ese aspecto, ¿sí? Dios nunca dejó solo a su pueblo, nunca lo dejó sin un mensaje. Siempre estuvo enviando profetas. De muchos de ellos ni sus nombres conocemos, ¿sí? Algunos sí conocemos sus nombres, pero otros no, ¿sí? Entonces, aquí se instituye, ¿sí? En el tiempo de Moisés se instituye el profetismo. Y entonces esa es la institución. Dios la establece como un medio a través del cual Él va a estar comunicándose con su pueblo y le va a estar indicando cuál es su voluntad, cuál es su camino. ¿Preguntas? ¿No? No, es el texto que usó desde el principio, ¿verdad? Sí, sí es el mismo. El profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Así es. ¿Y vas a decir algo? Entonces, Dios ya no se comunicaba con ellos como hacía en el tabernáculo, sino con él. Sí. Bueno, recuerda que el tabernáculo tenía una función. ¿Sí? El tabernáculo tenía la función de servir de altar. Dentro de ese recinto, es una tienda, recordemos, es un campamento. Dentro se celebraban las ceremonias, los sacrificios. Ahí se reunía el pueblo y ahí los sacerdotes realizaban sus funciones. La principal función del tabernáculo no era que Dios se revelaba ahí. Ocurría con Moisés, ¿sí? Que ahí iba y ahí hablaba con Moisés, pero no necesariamente significa que es el único lugar para hablar. El tabernáculo tenía la función de servir de altar, de lugar de reunión
del lugar donde se realizaban los sacrificios. Su propósito principal no era que ahí estaba Dios y ahí tenían que hablar con Él. Sí, entonces hay que hacer esa distinción. Por supuesto que ahí habla Dios, como puede hablar en cualquier otro lugar, pero no es el lugar exclusivo. ¿Ya? No, Dios habla donde quiere hablar, no está limitado a un lugar, a un recinto, y no era el lugar exclusivo para eso. La función del tabernáculo era fungir como centro de reunión y lugar donde se realizaban las ceremonias. ¿Va? ¿Seguimos? Siguiendo con la historia. Ok. Estamos hablando. Muy bien. En tiempos de Samuel, Samuel establece escuelas de profetas. ¿Sí? Esto continúa más adelante con Elías, con Eliseo. Y es muy probable que estas escuelas de profetas continuaran, ¿sí? Cuando menos durante toda la época de los reyes. Yo creo, es una suposición, es una conjetura mía, que esas escuelas permanecieron durante mucho tiempo. Luego les digo por qué creo eso, pero yo creo que esas escuelas permanecieron, ¿sí? El profeta Samuel, ¿sí? que es interesante porque él llega a ser un profeta, llega a ser un juez y él llega a ser también, un sacerdote, ¿sí? O sea, cumple las tres funciones. Él es sacerdote, él es profeta y él es juez, ¿sí? Pero una de sus funciones muy importantes es el desarrollo del profetismo, porque es a partir de él que se instituyen o que se establecen escuelas de profetas. ¿Qué es una escuela de profeta? Es un grupo de personas que son reunidas por un maestro, por un profeta, que les enseña, ¿sí? ¿Qué les enseña? Pues obviamente no tenemos el currículum, no tenemos el contenido académico que les daban, pero evidentemente les enseñaba uno cómo orar, dos, cómo buscar a Dios, y tres, cómo compartir ese mensaje que Dios le daba. Es interesante porque hemos dicho que el profeta es llamado por Dios. Pero Samuel establece una escuela de profetas. Entonces, que se reúnen en torno a un líder, generalmente era un profeta, que era llamado padre, ¿sí? Y cada uno era un discípulo, no eran conocidos como los hijos de los profetas. Entonces, los hijos de los profetas eran discípulos de los profetas, pero estos discípulos también predicaban, también enseñaban. Sobre ellos descendía el Espíritu Santo, al grado que tenemos ahí vamos a leer 1 de Samuel 19:20. Tenemos el caso de que Saúl es enviado, ¿sí?, a buscar a Samuel. Bueno, él anda buscando a Samuel, le dicen dónde está y le dan las referencias. Podemos leerlo, 1 de Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los perseguía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Eso es algo muy interesante, es un fenómeno muy interesante, porque ahí nos menciona que hay una compañía, hay un grupo de personas en torno a Samuel, que Samuel es quien los está dirigiendo, ¿sí? Es el maestro principal. Pero llama mucho la atención que se acercan estos mensajeros, pasa más adelante con Saúl también, y el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos empiezan también a profetizar. En otra ocasión viene Saúl, ocurre exactamente lo mismo, llega con la compañía de profetas y él empieza a profetizar y se hace un dicho. También Saúl entre los profetas. O sea, aquí es un fenómeno interesante porque el Espíritu Santo viene sobre aquel grupo y sobre los que están en relación con este grupo.
Saúl el rey. No, Saúl el rey. Sí, sí. No es en esta ocasión. Fue el que mandó. Ese fue el que mandó, aquí son sus mensajeros. Pero en otra ocasión, Saúl viene y Saúl empieza a profetizar, empieza a predicar. Eso es algo muy interesante. Pero bueno, aquí está la escuela de profetas, ¿sí? Más adelante tenemos también que con Elías y Eliseo también hay escuelas de profecía. Es una institución que permanece por siglos. Esta institución permanece. No tenemos, nuevamente, no tenemos el registro de quiénes fueron sus directores. Sabemos de Samuel porque lo mencionan, sabemos de Elías porque se menciona, sabemos de Eliseo porque se menciona, pero en todo ese lapso de siglos de reinado de Israel, reinado de Judá, evidentemente permanecieron porque los profetas siguen surgiendo, se siguen mencionando. Algunos se conocen por nombre, otros no conocemos sus nombres, pero ahí están estas escuelas de profetas. ¿Quiénes los están presidiendo? No tenemos esa información. A lo mejor aquellos que se dicen sus nombres, pero son solo suposiciones. Lo que sí sabemos es que permanecen. Entonces, esto garantiza que siempre hay un siervo de Dios compartiendo la palabra de Dios. Podemos leer en Elías y Eliseo, Segundo de Reyes 2, nada más así el principio para tener una idea. Todo el capítulo 2 habla sobre esto. Empieza y vemos dónde paramos. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías de un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado aquí a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los ojos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a los señores de ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. ¿Sí? Hasta ahí, vamos a dejarlo ahí. Observemos ahí en Betel hay una compañía de profetas o una escuela de profetas que conocen a Elías, que Dios les habla. Ellos vienen y le dicen a Eliseo, ¿sabes qué? Tú que eres el consentido, tú que eres el consentido, ¿sabes que se lo van a llevar? Sí, ya se lo ha dicho también Elías a él, ¿no? Pero aquí quiero destacar la presencia de los profetas. Y más adelante continúan. Más adelante Eliseo está ayudándoles a resolver algunos problemas, algunas situaciones a los hijos de los profetas, a esa compañía de profetas y a otros más, ¿sí? Entonces, nada más para mencionar la existencia de estas escuelas de profetas, de las cuales no tenemos mucha información, pero que evidentemente están ahí y tienen una influencia muy importante porque están generando, ¿sí?, personas que buscan a Dios y que Dios usa para dar su palabra, dar su mensaje. Bien, seguimos. Pasamos a hablar acerca de los títulos que se usan cuando se habla acerca de los profetas. Esos son algunos de los títulos. Ahí en la letra, en sus materiales debe de tener la letra correcta. Eso debería aparecer en hebreo, pero la fuente no está en esta computadora. Uno de los títulos que se utiliza para hablar de los profetas es varón de Dios, ¿sí? Ish Elohim en hebreo. Ish Elohim. ¿Y qué significa este título? Pues habla precisamente de la relación que existe entre el profeta y aquel a quien sirve. Es un varón de Dios, es decir, es alguien que está consagrado a Dios, que habla de parte de Dios. Nos habla de una relación, ¿sí? Nos habla de una relación. Este título habla de una relación. No es cualquier hombre, no es cualquier ser humano, es un ser humano, es una persona que ha sido llamada por Dios, que mantiene una relación íntima con Dios y que Dios usa para dar su mensaje. Entonces, eso es lo que destaca el título. Manda. Elohim es el nombre de Dios, Dios. Sí, Ish es el término en hebreo para varón, hombre. Ish Elohim, ¿sí? Entonces, Ish es el nombre en hebreo, la palabra hombre o varón en hebreo. Y Elohim es el nombre de Dios, ¿sí? Ish Elohim.
Podemos encontrar en muchas partes, pero como un ejemplo, en 1 Reyes 20:28, podemos leerlo así rapidito. ¿Quién lo tiene? ¿Cuál? 1 Reyes 20:28. Y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no es de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Muy bien, ahí está. Ese es el título. A veces se menciona aquí varón, a veces sabemos a quién se refiere, a veces no sabemos a quién se refiere, pero estamos hablando de una persona llamada por Dios que tiene una relación íntima con Dios y que tiene esa capacidad de dar el mensaje de Dios, porque Dios se lo ha dado, por supuesto, ¿sí? Por otro lado, otro nombre que encontramos es el vidente, o en hebreo roé, vidente. Título, ¿sí? Roé es alguien que ve, y la intención es que hay una claridad de mente, una visión diferente de las cosas del mundo, o sea, que ve las cosas por encima de los demás, ¿sí? Entonces es alguien que tiene esa capacidad de ver más allá, ¿sí? Tiene la capacidad de ver. Es interesante porque se refiere a Samuel. Primero de Samuel 9:9, ¿podemos leerlo? Dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Muy bien. En aquel tiempo sí, evidentemente los títulos fueron evolucionando, ¿sí? Entonces vidente es el primer término que se usó antes de la palabra profeta. Pero la palabra entonces nos habla de alguien que ve más allá. ¿Sobre qué van a consultar? ¿Se acuerdan? ¿Quién va a consultarlo? Saúl. ¿Por qué va a consultarlo? Se le perdieron. ¿Qué se le perdieron? ¿Las burras? ¿Qué era? No es relevante, se le perdieron los animales. Se le perdieron los animales. Unas asnas. Muy bien. Ahí está. Entonces se le perdieron las asnas. Y qué curioso. Se consulta a Dios. Eso es interesante. Nos puede parecer irrelevante, pero es interesante que nos habla a nosotros de lo importante que es consultar a Dios. Porque se consultaba a Dios hasta para las trivialidades. Se perdieron unas asnas. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que? O sea, ¿cómo es posible que para todo? Pues porque está Y Es sin importancia. Exactamente, es algo sin importancia. Pero a veces Bueno, a mí hay personas que me han preguntado: ¿tú cómo tomas decisiones? ¿O cómo le pides a Dios? Yo le digo: pues yo oro a Dios y si yo estoy tranquila o Dios me da paz, lo veo así, pero no le pido por todo lo que antes de dar un paso, pues si Dios me dio inteligencia, ¿verdad? Y conozco sus preceptos, lo conozco a Él, o sea, no le pregunto: ay, voy a pecar, ay, eso es tontería. O sea, si ya sabes lo que Dios quiere de ti, pero a veces ¿cómo preguntas? Pero para cosas tan triviales como esa me parece desesperante. Ahorita vamos para allá. Pero a veces le digo: no me dije las Sí, cosas que son importantes para ti, pero sí, son súper triviales. Muy bien. Lo que me parece aquí relevante es que existía la costumbre, ¿sí?, de buscar a Dios cuando se tenía que tomar una decisión o cuando había algo incierto. Y definitivamente hay cosas que están muy claras, ¿sí?, pero depende de que lo conozcamos. Es eso. ¿Sí?
En la medida en que nosotros conocemos la voluntad de Dios, porque conocemos su palabra, pues no tenemos la necesidad de estar preguntando, porque ya lo sabemos. Sí, Pero hay como- quienes no. ¿Sí? Entonces, eso es diferente en cada una de las todos personas. podemos equivocar, o sea, lo entiendo, pero sí es difícil. Pero lo que yo quiero destacar es que existía esa costumbre de buscar el consejo de Dios. Y eso es muy importante. Nos puede parecer algo trivial, pero lo cierto es que ellos tenían por costumbre buscar el consejo de Dios. Bueno, buscar el consejo de Dios me parece bien, pero como que cómo dar un paso y estar esperando a ver qué dice Dios y no hacer nada, eso me parece No. desesperante. No, ellos ya lo han buscado y se han perdido, y han perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se acuerdan de Samuel. Hoy vamos con Samuel, el seguro. Ellos ya habían dado palabra de abogado y luego ya fueron a buscar el Él sin consejo duda de nos Dios. puede ayudar. Ahora, pero independientemente de eso, lo que pasa es que, ojo, En ese momento no había algo así como... no. Primero no, segundo, la Biblia no habla de dónde buscar las asnas. No, pero lo que digo es eso de que por eso como se comunicaban a Dios por todo, porque a lo mejor no tenían... Sí, no existe. Sí, tiene razón, otro tiempo. Si existe algo, estamos hablando de Samuel, tiene que existir ya la ley, ¿sí? Existe probablemente, si es que no se está escribiendo apenas, el libro de Josué, ¿sí? La historia de los jueces seguramente se conoce, pero es muy probable que apenas se esté escribiendo o alguien esté pensando en esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, lo que sí existe es la ley, pero la ley no la tenía cualquier persona. Es que es ¿Sí? eso. Pero además, vuelvo a insistir, no nos dice dónde buscar las asnas. Es que ahora tenemos una relación, gracias a Es distinta. Jesucristo, directamente Es distinta. con Dios. Por eso, lo que dice Carmen es bien real. Eso me sucede a mí todo el tiempo. Ahora, O sea, lo que yo quiero cosas destacar, especiales, tienes razón. lo que yo quiero destacar es que buscan el consejo de Dios. Y eso es bien importante. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, vienen con el vidente, que es una persona que por su experiencia, por su relación con Dios, porque tiene esa habilidad de ver más allá de los demás, pues puede indicarles, mira, es tiempo de sequía, estoy inventando, ¿sí? Estoy inventando, es tiempo de sequía, lo más seguro es que anden buscando agua y en tal parte hay agua, ya las vas a encontrar. ¿Sí me entiende? O sea, cosas que a los demás a lo mejor se nos pasan. Miren, Saúl es un niño bien. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Es un niño rico. Tienen asnas, significa que hay. Tienen siervos, significa que tienen. ¿Sí? Y normalmente los hijos de las personas que tienen recursos son menos habilidosos en el trabajo Son más dependientes. y la vida que lo que los papás, porque los papás aprendieron, se esforzaron, trabajaron y le dieron todo a sus hijos y sus hijos no aprendieron igual. Tenemos la capacidad de ser independientes. Son muy dependientes. Entonces, no tiene todas las habilidades que tiene una persona que trabajó en el campo. Entonces, a lo mejor van con Samuel y Samuel puede estar en tal parte. O Dios le puede decir, ¿por qué no? Pero el caso, lo que yo quiero destacar, uno, el título nos dice que ven más allá de que las demás personas. Tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen la revelación de Dios, tienen la presencia del Espíritu Santo. Y quiero destacar por el otro lado que el pueblo tenía esa costumbre de consultar a Dios. Eso es valioso. Algo que no se nos debe de olvidar. Sí. Sí, ya habían andado. ¿Qué es lo negativo? Lo positivo, buscan el consejo de Dios. Lo negativo, caramba, cuidado con que Dios sea nuestro último recurso. Cuidado con que buscar el consejo de Dios sea nuestro último recurso. Debería serlo. Es al revés. Y es aquí donde entra el otro lado, ¿sí? Y luego está lo otro, pastor, que ahorita
ya no existe eso, eso era en tiempos pasados. Porque hay muchos videntes y son falsos. Ah, no. Eso nada más para dejarlo en claro. Bueno, hay una advertencia que no puse aquí. Hay una advertencia que no puse aquí porque Dios hace una advertencia acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas existen y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí y no. Pero obviamente ya hablo del lado de Dios. Sí y no. Tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿sí? Lo que destaca el término vidente es que tenía la capacidad de ver más allá. No habla de la forma de. El siguiente término, visionario, jasón, ¿sí? Sí habla del medio, que es tener visiones. Y Dios lo ha dicho. Cuando yo levante a un profeta, yo le voy a hablar a través de visiones, yo le voy a hablar a través de sueños. Sí, el visionario nos habla de la forma, ¿sí? La forma en la cual Dios se revela a ese profeta, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hoy habla alguien de una visión que Dios le habló en sueños, que Dios le dio una visión, tenemos que, en primer lugar, dudarlo. Segundo, jamás puede ser algo distinto a lo que la palabra de Dios nos dice. Y si es algo, y la verdad es que si tenemos en la Biblia lo que es seguro, lo que es certero, no necesitamos nada. No necesito yo visiones. Es que no me queda claro. O sea, ¿qué es vidente? ¿Qué es visionario? Vidente es una persona que tiene la capacidad de ver más allá, ¿sí? Visionario es una persona que Dios se le revela a través de visiones. Le voy a poner un ejemplo, ¿sí? No de visión, pero sí de sueño. Sí, Faraón tuvo sueños, ¿sí? Pero no fue capaz de interpretar ese sueño. ¿Ya? Tuvo que venir José, un varón de Dios, para decirle la interpretación de ese sueño, el significado de ese sueño. En ese sentido, ¿sí? Faraón fue un visionario porque vio algo, ¿sí? No en el término de profeta, ¿sí? Pero fue un visionario porque tuvo una visión, tuvo algo, tuvo un sueño, le vino un mensaje. Pero el que fue vidente fue José, que tuvo la capacidad de dar, claro, otra vez, capacidad que Dios le da, es Dios quien le dice lo que se todo el tiempo. Dios va a revelar este sueño. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿sí? Yo creo que cuando alguien tiene una visión, es como dice Perla, eso lo vemos alrededor, a lo mejor no en nuestra iglesia, pero alrededor de nuestras vidas. Hay gente que se declara profetas, afuera, en lo secular y en las iglesias. Entonces yo no dudo de que Dios les dé. Yo nada más digo, bueno, si es conforme a la palabra de Dios, si están dándole la gloria a Él, en vez de decir que son ellos, pues puede que los oiga. Y por otro lado, Dios me va a revelar lo que Él quiere de mí en esta situación. Eso es... Lo que es más importante, jamás podrá ser algo distinto a lo que ya ha sido declarado en la Biblia. Y darle la honra a Dios es algo que yo veo mucho. O sea, de que ellos digan, no, es que yo digo, es que a mí me dijo, a mí, o sea, que ellos resalten su yo, ya está para el piso para mí. O sea, o en una. Y la otra, puede equivocarse, pero todavía. Y si de plano lo que diga está fuera de lo que Dios dice, está mal. O sea, lo ignoras. Entonces, ese es el punto. Ahora, la verdad no necesitamos. O sea, si yo tuviese un sueño, yo no necesito usar el sueño. Porque yo tendría que contrastarlo con la palabra de Dios. Y entonces yo hablo desde la palabra de Dios. No tengo necesidad de mencionar el sueño. Dios lo dice. Porque mi sueño puede ser cuestionable. Lo que yo veo, lo que yo siento, es cuestionable. Lo que Dios dice, no, ahí está. Di lo que quieras. Ahí está, Dios lo dijo. Es que sí puede haber algunos que hagan eso, pero ya, como dice usted, o sea, ya nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que si viene la palabra de Dios y realmente no es algo relevante porque es independiente, o sea, Dios va a hacer contigo su voluntad y va a hablar contigo, independientemente de lo que diga otra persona. Sí, bueno, pero no debemos olvidar la influencia que tiene
¿sí? Alguien que se declara profeta sobre los demás. Porque ya desde el momento en que alguien se declara y alguien acepta eso como una verdad, hay una influencia. Entonces no podemos evitar decir, hay que tener cuidado, porque puedes estar siguiendo a alguien que realmente no es un profeta. Y para eso hay indicaciones en las Escrituras, entonces muy claras, ¿sí? Entonces, si el profeta, si yo voy a hablar, se va a cumplir lo que ese profeta dijo. Si no se cumple lo que ese profeta dijo, no lo creas. Pero está no también lo que usted decía ¿de? de Jonás. Ah, no, por eso, estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Sí, claro. Sí. Pero no necesariamente es profeta o no si se cumple, ¿no? Basándonos en el ejemplo de Jonás. O sea, esto es realmente está hablando de, mira, lo que pasa es que realmente está hablando de cosas que ocurren de manera inmediata. Por ejemplo, pensando en Moisés, que es Moisés quien está hablando, pensando en la experiencia de Moisés y el pueblo de Israel. Sí, ¿qué es lo que una de las cosas que hace Moisés? Su vara la convierte en serpiente, la cuestión de las plagas, y lo que hace, resulta que hay servidores ahí de Faraón que simulan alguna de estas mismas cosas, ¿sí? Pero es evidente, se pone en evidencia cuando se enfrentan que aquello no es nada comparado con lo que Moisés está haciendo. Y eso es a lo que se está refiriendo, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo. Si en el momento se cumple, pues tienes que pensarlo, considerarlo. Pero no olvidemos que hay gente que va a engañar, porque engañaban los sacerdotes de Faraón, engañaban al pueblo, a los egipcios. O sea, tenían trucos, tenían formas de hacer pensar que sí tenían poderes. Perdóname. Por ejemplo, cuando recién me convertí al cristianismo, me llama mucho la atención las profecías de Nostradamus, porque no son bíblicas. Mas, sin embargo, sí me faltaban que sí encajan, pero a la vez no sentían una paz. Pero quisiera que me dijera lo de eso. Mire, lo que yo he leído, no las he leído todas. Le voy a mentir si le digo que las he leído todas. Pero es sumamente impreciso, ¿sí? O sea, lo que yo he leído, que ha sido muy poco, yo no veo realmente una descripción de los acontecimientos como los defensores lo afirman. Entonces, son palabras que se pueden acomodar perfectamente a diferentes situaciones y eso es lo que hace. Entonces, fuera de ahí, por mucho que le diga profecías, yo no les veo ningún sustento como tal. Haría falta leerlas, pero yo tengo mis reservas. Por un lado, yo soy muy incrédulo con respecto a eso. Sí, soy escéptico. Pero no olvidemos una cosa. Fuera de la línea del pueblo de Dios existen profetas. Entonces tenemos más adelante, se me va el nombre, incluso el número se menciona, se me va el nombre, para que veas que se me va el nombre, hasta de ellos me olvido. Profeta, cuando Israel va pasando por el desierto, el de que le habló a la burra, Balaam, gracias. Algo significativo. ¿Qué es Balaam? Ya es tiempo. Sí, ya son las 11:10. Ahí déjenme para la próxima. Termino con eso. ¿Qué pasa con Balaam? Balaam es un profeta de Dios, se describe como profeta de Dios. Es alguien que habla de parte de Dios, pero no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, fuera de la línea de la Biblia, existen otros profetas. Fuera de la línea de los profetas bíblicos, hay otros profetas. O sea, Dios es soberano si quiere usar a otro para hablar. De hecho, puede usar a un incrédulo o puede usar a alguien de una religión diferente a la nuestra. Entonces, ahí está esa posibilidad. Ahí existe esa posibilidad. No estoy diciendo que Nostradamus entra dentro de esa categoría. Lo que estoy diciendo es que
tenemos que aceptar y entender que Dios es soberano y puede usar diferentes formas de revelación. Y ahí lo importante es reconocer a Dios en ese momento. Entonces, ¿de que Dios puede usar a otro? Pues sí puede usar. No pertenece al pueblo de Dios, no es cristiano. Pues no, pero Dios puede. Pero yo en lo personal tengo mis reservas de decir, sí, se cumplen las profecías. No, soy muy escéptico, pero sí entiendo que Dios es soberano. Pero si conoces a Dios, lo identificas en donde está. Y lo que es más importante, ¿Qué es lo importante? Lo que es más importante, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Lo que Dios diga siempre tiene que ver con nuestra vida. Bueno, nos quedamos en la semana pasada hablando de profecía, que siempre han existido a lo largo de la historia profetas paralelos a la historia de Israel. ¿Sí? O sea, hablamos de Balaam. Balaam no pertenece a Israel. ¿Sí? Sin embargo, es un profeta. Dios habla a través de él. Que hace cosas malas, que se vende, que es otra cosa muy diferente, ¿sí? Muy independiente. El hecho es que él puede percibir la voz de Dios. Dios puede hablar a través de él y lo hace. ¿Sí? Y lo hace. Entonces, existen profetas paralelos a la historia de Israel o a la historia bíblica. No significa que eso no significa que cualquiera que viene y dice yo soy profeta, bueno, hay que escucharle porque está hablando de Dios. No, en Deuteronomio se establecen reglas acerca de precisamente de aquel que se diga ser un profeta. ¿Podemos verlo así rapidito? 13. ¿Qué dice el 13? Cuando se levantara en medio de ti profeta. Ándale, gracias. ¿13 qué? 13:1. Muy bien. ¿Podemos leerlo, por favor? Cuando se levantara en medio de ti profeta, soñaba sueños y que anunciara señal o prodigio. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿No ven? Ahí está la advertencia a no escuchar y a probarlo. 24, vamos al 24 ahora, donde se hace donde se instituye, podríamos decir, el profetismo como medio de comunicación. 24. Bueno. No, es 18. 18, disculpen. Me fue la onda. Digo que estoy pensando en otra cosa. Desde el 15 hasta el 22. 18 al 15 al 22. Carmen. Sí, por favor. Profeta del niño de ti, de tus hermanos, contigo te levantaré, Jehová. Profeta del medio de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le tendré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. ¿No bien? Es una advertencia tocante a los falsos profetas. Y bueno, la clave está en que se cumpla o no se cumpla lo que dice. Entonces, puede existir, volviendo a esa pregunta, pueden existir profetas fuera de la línea bíblica, pero su mensaje jamás puede ser contrario a lo que la Biblia dice. Entonces, no tenemos nosotros la necesidad de andar buscando profetas. Tenemos una Biblia, una revelación
objetiva, directa en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros y tiene para nosotros. Entonces, cualquiera que se diga profeta, pues bueno, primero permíteme dudarlo, ¿sí? Porque yo tengo un libro que ha sido revelado por Dios, que creo que es la palabra de Dios, y primero tengo que atenderlo, ¿sí? Entonces, y entonces tengo que comparar ese mensaje, ¿sí? De hecho, cuando hablando del Nuevo Testamento, yéndonos hacia el Nuevo Testamento, donde se habla, el apóstol Pablo habla acerca de profecía, y dice, si alguno tiene profecía, pues hable, y hablen en turnos, y los demás juzguen. O sea, no se trata de que yo tengo profecía y voy a hablar. No, se trata de que todos los demás tienen que juzgar, tienen que evaluar si realmente ese mensaje es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Entonces, no todo el que se dice profeta es profeta. Y entonces, nada más para decir, ¿existen hoy profetas? Pues pueden existir, Dios es soberano. Yo no puedo prohibirle a Dios, no hables afuera de lo que dices en la Biblia. No puedo decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer y punto. Pero yo no necesito andar buscando esos profetas. Tengo su palabra. Sí, tengo su palabra. Y si acaso encontrará a alguien que dice ser profeta, tengo que evaluar su mensaje a la luz de las Escrituras, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta que no necesito al profeta. Tengo su palabra. ¿Sí? Tengo su palabra que es directa, que es clara, que es objetiva. ¿Ya? No hay que buscar profetas. ¿No? A lo que voy yo es de que se dicen muchas cosas de que que en una iglesia hay una persona que se dice profeta y dice tal que van a venir varias cosas porque así me lo dicen. A lo que voy es de que como ya ven que por lo del los terremotos hay que supuestamente se va a extender en hasta que ciertas Sí. y que eso lo había dicho este profeta en esa iglesia. Pero pues no sabemos, o sea, realmente no sabes si creer o no creer, porque también es como que también de nuestras congregaciones. ¿Hay alguien arriba? Sí. Sí. Hermano, por ejemplo, cuando vino el hermano Luis Palau, no, el hermano que vino a predicar, que no sé por qué fue Luis Palau. Sí, que Luis Palau no me ha aceptado invitación a venir. Vino un pastor ya grande, en un aniversario. El hermano Pacot. Por ahí va, para Pacot. Bueno, yo me acuerdo. Bueno, sí es tan famoso como Luis Palau. Bueno, yo me acuerdo que a mí me quedó muy claro un versículo que dijo, nomás está buscando la cita, no me acuerdo, pero creo que viene en Levíticos donde dice que creer en los profetas o hacer caso a los profetas no sé qué y nos irá bien. Ajá. Y me llamó la atención porque él decía, ahorita, o sea, un profeta es aquel que lleva la palabra de Dios. Es el que y ahorita predica. en la actualidad, pues estamos hablando de quienes llevan la palabra Así de Dios. es. O sea, por decir, dije, bueno, un pastor, los hermanos orados, misioneros, bla, bla. Así es. Así sería un profeta, pero en base a la palabra Así es. de Dios. No de que, ¿es así? Así es. Antes de que fuera Jesucristo. Sí, Sí, ahorita en la actualidad, perdón, no resalté eso. Ahorita en la actualidad sería así. ¿Quién predica la palabra? ¿Quién predica? Sí pueden existir. A ver, sí pueden existir en el sentido de ver visiones, tener sueños y revelaciones, ¿sí? Pero tengo que primero Basarme en las escrituras. dudarlo y cuestionarlo a la luz de las Escrituras, ¿sí? Pero un profeta, recuerden, no es el que tiene visiones, no es el que tiene sueños. Un profeta es el que habla de parte de Dios, predica la palabra de Dios. ¿Ya? En ese sentido, todo el que predica la palabra de Dios es un profeta. Pero aún eso, hay que evaluarlo a la luz de las Escrituras. Porque detrás del púlpito podemos decir muchas cosas. Sí. ¿Ya? No todos están atrás del púlpito, están hablando. Bueno, Así es. Sí. Así es. es una explicación.
En el caso de todo el que habla. Bueno, sí, hablo. Pero si eso es con todo el que habla, cuanto más alguien que dice, yo tuve sueños, yo tuve revelación, Dios me dijo, Dios me habló. Ya de que dice Dios me habló, ya debe de despertarnos la sospecha. ¿Sí? O sea, no porque Dios no hable, sino porque está, tiene la presunción de que le habla directamente y le habla algo que no le dice a todos los demás, sino que algo que es exclusivo para mí. Entonces, ahí hay que dudarlo, ya hay que cuestionarlo. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos porque tenemos que terminar con esto para entrar ahora sí a lo otro. Profeta, entonces ya hablamos del visionario. Visionario es el que tiene entonces visiones, ¿sí? El que tiene sueños, que era una forma en la cual Dios se revelaba, Dios se manifestaba. Y Naví, es el otro, Naví, perdón, es profeta, ¿sí? Es recuerden que el término va evolucionando, ¿sí? Va evolucionando. Y entonces, ese es el último, ¿no? Que ya ese es el título oficial del profeta, del que habla de parte de Dios. Se menciona en Deuteronomio 18:18. Mencionamos varón de Dios, también se menciona algo que no incluí aquí, pero leyendo esta semana, preparando lo que sigue sobre los profetas y los reyes, ¿sí? La interacción que hay entre profetas y reyes, también hay otros términos, ¿no? Se les llama también siervo de Dios, siervo del Altísimo. Hay diferentes términos que no incluí aquí, que en su momento pues podemos verlos. Para cerrar este tema del profetismo, formas de profetismo son estas diferentes formas en las que los profetas se conocen. Los profetas independientes son considerados aquellos que no están ligados a una escuela. Esto es para distinguirlos de las escuelas de los profetas, ¿sí? Recuerden que hay, a partir de Samuel, tenemos escuelas de profetas, es decir, comunidades enteras que se dedican a hablar la palabra de Dios, que se reúnen, que me imagino que de alguna manera se han de preparar y se les ha de enseñar algo. Hay un maestro que está enseñándoles, ¿sí? Entonces, para diferenciarlos de ellos, hay profetas independientes, es decir, que se mencionan de manera aislada, no están relacionados. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, a Amós. Amós va a predicar, él es del sur y va al norte a predicar la palabra de Dios, pero como su mensaje pues no le agrada al rey, le manda a decir que se calle y que se regrese a su tierra. Y entonces Amós le dice, mira, vamos a poner las cosas en claro, yo ni soy profeta ni soy hijo de profeta. Y cuando esto le dice, no está negando su oficio ni su llamado. Lo que él está haciendo es diferenciándose de los profetas que tienen a su alrededor, que dicen al rey lo que el rey quiere oír. Entonces lo que está diciendo, mira, yo no estoy en tu nómina para que vengas a mí a decirme qué decir y qué no decir, qué predicar y qué no predicar. Entonces, olvídate de eso. Yo ni soy profeta ni soy hijo de los profetas. O sea, no pertenezco a ninguna escuela y no estoy dentro de tu nómina, para diferenciarse de los profetas cúlticos. Los profetas cúlticos son los que están en torno al santuario, ¿sí? A cualquiera de los santuarios. Por un lado en Jerusalén, el templo; por el otro lado en Samaria, en los altares que se han levantado, o en donde quiera que exista un altar. Alrededor de los altares había profetas cúlticos. Estos se caracterizan porque su mensaje tiene que ver con las instituciones, con el templo, con las ceremonias religiosas, con los sacrificios, con las ofrendas, y fungen además como consejeros del rey. Entonces lo que Amós está haciendo es decirle, mira, yo no pertenezco a la escuela de los profetas, ni pertenezco a los profetas cúlticos que dependen del rey, que el rey sostiene. Yo soy libre, yo me debo a Jehová, y si Jehová ha hablado, ¿cómo callaré? Entonces es un profeta independiente, no está ligado a ninguna escuela, no está ligado a ninguna institución,
está ligado únicamente a Dios. Por el otro lado, hay otros profetas. Se menciona a Abraham como profeta, a María como profetisa, ¿sí? Vamos, hay otros profetas que surgen antes de las escuelas de los profetas, por eso son independientes, ¿sí? Por el otro lado, hay grupos estáticos. ¿Cuáles son los profetas estáticos? Dentro de las escuelas de profetas, la idea de estático es de que entran en éxtasis, ¿sí? Entran en éxtasis. Por ejemplo, la escuela de los profetas cuando Samuel, ¿sí? Ya leímos acerca de ellos, cuando va Saúl a ver a esos profetas, que anda buscando a Samuel, le dice, lo vas a encontrar en tal lugar, vaya un grupo de personas, y él que se acerca a ese grupo de personas, y él empieza a predicar, ¿sí? Pero lo que se dice también en las escrituras es que ellos están, por ejemplo, cantando, entonces, y como que al cantar entran en éxtasis. Entonces, esa es la idea, como que tienen algún medio, algún recurso de entrar en éxtasis, entrar en contacto con Dios. De ahí el nombre de extáticos. Las escuelas de profetas, ya lo mencionamos, pues son esas agrupaciones, esas congregaciones, grupos de hombres que están en torno a un líder, en torno a un maestro al cual llaman padre y que son dirigidos, son enseñados por él. Los profetas cúlticos son los profetas que hablan acerca del culto. Por ejemplo, Ageo participa en la reconstrucción del templo, ¿sí? Cuando han regresado del exilio. Y entonces su mensaje tiene que ver en tocante a esa reconstrucción. Es un profeta cúltico, tiene que ver con el templo. Entonces, aquellos profetas que promueven o que defienden las instituciones, como es el templo, como son las fiestas, como son todas las normas que tienen, se les conoce como profetas cúlticos. Solo por decir, están en torno a lo que es la adoración y el templo y las ceremonias. Y los profetas clásicos son considerados aquellos que dejaron por escrito sus mensajes. Vamos, todos los que nosotros tenemos en la Biblia como profetas, esos son los profetas clásicos, los que escribieron sus mensajes y hoy tenemos, porque a lo mejor los otros también los escribieron, pero no los tenemos, ¿no? Entonces, esos son los profetas clásicos. Nada más para mencionar estas formas de profetismo o estos títulos que a veces vamos a encontrar. Conforme vamos viendo cada uno de los profetas, vamos a hablar si era un profeta independiente, un estático, una escuela de profeta, un profeta cúltico o un profeta clásico, ¿no? Porque recuerden, no solo vamos a estar viendo los profetas de los cuales tenemos en la Biblia, vamos, que tenemos libros en la Biblia, sino aquellos que se mencionan dentro de la historia de los reyes y crónicas, ¿sí? Que se mencionan muchos profetas. Estuve revisando y yo creo que revisé más o menos, no sé, 60 años de los reyes. Y hay cantidad de profetas. No había puesto atención a la cantidad de profetas que se mencionan. Y bueno, vamos a irlos viendo.